Aquí anoche aterrizó en Santiago el avión que ha trasladado desde Canadá a los 3 supervivientes del naufragio del Villa de Pitanso y a 5 de los fallecidos. Lo recibió el presidente del gobierno y también se reunió con los familiares de los desaparecidos. Le han insistido en que se haga un esfuerzo para localizarlos. Vamos a darle un voto de confianza, un tiempo. Le advertimos que íbamos a estar vigilantes. La investigación que la Iglesia ha encargado a un despacho de abogados durará 12 meses y revisará todo el trabajo que las diócesis hacen a través de sus oficinas de víctimas para llegar, aseguran, hasta el fondo de los casos de abusos sexuales. Para que ayude a ver si el trabajo que estamos haciendo va por el buen camino, si tenemos que rectificar y ojalá lleguemos a lo que queremos, a que las víctimas, que son no un número sino un rostro, que tienen nombre y apellido y que tienen una herida, se sientan de alguna manera acompañados y apoyados. Explican que quieren colaborar con el gobierno y las autoridades, aunque no aclaran si participarán en las comisiones que se creen, y anuncian que habrá indemnizaciones en los casos probados. ¿Alguien puede pensar, con un enfoque jurídico, que si se identifica un daño no hay una reparación y no hay indemnización? Se investigarán todos los casos pasados sin límite de tiempo, pero también escucharán a las víctimas que se pongan en contacto con ellos. Para la mayoría de las víctimas esta auditoría llega tarde y la reciben con desconfianza. Y veremos si los obispos aceptan abrir los archivos canónicos, entregar los archivos de la perversión donde están documentados toda esta serie de crímenes. La asociación Infancia Robada duda de la imparcialidad del despacho de abogados por sus vínculos con el Opus Dei. Y lo que están haciendo es intentando volver a encubrir y volver a cerrar casos que es que no tiene ningún sentido. Las víctimas piden que sigan adelante todas las comisiones de investigación que han planteado los grupos políticos. Completamente quemados han quedado estos 4 camiones que se han visto implicados en un accidente múltiple en la AP2, en la Bisbal del Penedès, en Tarragona. Uno de los conductores ha muerto. 2 horas antes se producía este otro accidente en la AP7, en la misma zona. Un camión articulado cargado con depósitos de perfume ha volcado y ha cortado la mediana de la autopista. Los 2 accidentes han causado kilómetros de retenciones durante toda la mañana. Y en Girona un incendio afecta al Parque Natural del Cap de Creus. Comenzó anoche, ha quemado ya unas 400 hectáreas de vegetación. Las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora están complicando las tareas de extinción. En el Día por la Igualdad Salarial se recuerdan datos como estos. De media, las mujeres cobran al año 5.252 euros menos que los hombres. Eso supone que ganan un 19,5% menos. La brecha salarial en España se acortó en 2019 en casi 2 puntos. Es la mayor reducción en los últimos 10 años, según estadística. Ese año, el que estamos mencionando, 2019, el salario mínimo interprofesional subió en más de un 22%, hasta los 900 euros. Los sindicatos recuerdan que las mujeres son uno de los colectivos más beneficiados por esa subida. Esperan que la brecha se reduzca también este año por el incremento del salario mínimo a 1.000 euros que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Y la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato de compra de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, una decisión que llega después de las denuncias que presentaron Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Anticorrupción se centra ahora en la adjudicación de ese contrato y en los movimientos bancarios y declaraciones fiscales de Tomás Díaz Ayuso. Ayer la presidenta madrileña remitió un expediente de forma voluntaria en el que indicaba que su hermano había cobrado 55.000 euros por ese contrato. Hoy el Gobierno y el resto de partidos vuelven a pedir explicaciones sobre las supuestas irregularidades. En plena crisis y después de hablar con Casado, el portavoz nacional anuncia su dimisión para dedicarse en exclusiva a Madrid y aclarar las sospechas de espionaje que afectan al ayuntamiento. Si en algún momento se llega a la conclusión de que hay personas que hayan podido estar implicadas, que no duden los madrileños que pagarán las consecuencias de sus actos. Mi compromiso con el Ayuntamiento de Madrid está muy por encima de mi compromiso con el Partido Popular. Martínez Almeida habló con Casado también de la situación del partido, pero no revela si le apoya o no. He hablado con quien tenía que hablar, le he dicho lo que pensaba que tenía que decir. En paralelo, el grupo parlamentario emite un comunicado en el que pide la cabeza de García Egea de forma inmediata y un congreso extraordinario urgente. Todo empezó en un grupo de personas que apoyamos a Pablo y es verdad que con un gran dolor
hemos tenido que firmar este escrito. Ha sido muy doloroso firmarlo. Lo respaldan la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y la portavoz, Cuca Gamarra, que hoy no ha comparecido en la habitual rueda de prensa de los martes. En los pasillos, los parlamentarios capeaban la crisis, cada uno a su manera. ¿Cree que Casado tiene que dimitir? Que hay que hacer un congreso inmediato de unidad. Cuanto antes. García Egea no formulará él la pregunta que tenía prevista mañana en la sesión de control. De momento, Casado mantiene la suya. Muchos diputados reconocen en privado que será una sesión muy incómoda. Llegan ya las primeras sanciones de los aliados contra Moscú tras esa decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de Donetsk y de Lugansk. Tropas rusas han cruzado la frontera de madrugada. El Kremlin las define como fuerzas pacificadoras. En Kiev temen una escalada. Kiev se ha despertado hoy conmocionado por el discurso en el que anoche el presidente ruso Vladimir Putin reconocía la independencia de Donetsk y Lugansk, mientras aumenta el temor a un posible ataque ruso. La OTAN ha vuelto a condenar la decisión de Rusia de reconocer las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Su secretario general dice que Rusia no ha parado de planear una invasión a gran escala, aunque cree que puede cambiar de rumbo y elegir el camino de la diplomacia. This is the most dangerous moment in European security for a generation. But Europe and North America continue to stand strong together in NATO, united and committed to defend and protect each other. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han estudiado en París nuevas sanciones a Rusia después de que Putin haya reconocido a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Las primeras son para políticos y altos funcionarios que han participado en esa decisión. Sanciones que exigen unanimidad de todos los países miembros. El responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que hoy se da una primera respuesta inmediata. The grave violations Russia is committing will not go unanswered. They are not going unanswered. We are strongly united in this front, and we will raise the level of sanctions substantially according with the Russian behavior. Alemania ha sido el primer país en anunciar sanciones contra Rusia y precisamente la primera medida ha sido aquella que más reticencias levantaba, la paralización de la autorización para la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2. Por ese gasoducto, que está recién construido y que costó 10.000 millones de euros y que es de Gazprom, iban a discurrir 55.000 millones de metros cúbicos de gas ruso por año a través del mar Báltico, duplicando así la cantidad de gas ruso que podía llegar a Alemania. Ahora el Ministerio de Economía y Clima va a hacer un estudio sobre la seguridad del suministro energético porque, tal como ha recordado el canciller alemán Scholz, el gas representa la cuarta parte de las necesidades energéticas alemanas y el 55% de ese gas viene de Rusia a través del Nord Stream 1 y del gasoducto que pasa por Ucrania. Si Putin corta el gas que ahora llega por el Nord Stream 1, porque por Ucrania cada vez llega menos, muchas industrias alemanas tendrían que cerrar, también muchas centrales eléctricas, y muchos hogares se quedarían sin electricidad y sin calefacción. El ministro de Economía y Clima, Habeck, dice que de momento el suministro está garantizado, pero ya cuenta con una nueva subida de precios. 3 oligarcas rusos y 5 bancos de importancia estratégica para el Kremlin han sido el objetivo de las primeras sanciones aprobadas por el gobierno británico. Lo ha anunciado Boris Johnson ante el Parlamento de Westminster y lo ha hecho con estas palabras. This is the first tranche. Es solo la primera oleada, el primer bombardeo de sanciones económicas, han sido sus palabras. Y estamos preparados para aprobar más junto a los Estados Unidos y la Unión Europea si la situación se agrava, ha advertido. El gobierno británico además ha convocado al embajador ruso en Londres para presentarle su protesta formal y ha pedido a todos los ciudadanos británicos que salgan de Ucrania. Recordemos que el gobierno de este país envió en enero a Ucrania armamento anticarro con capacidades defensivas y que los militares que participaban en el adiestramiento del ejército ucraniano salieron del país hace una semana.
Estados Unidos, la primera respuesta anoche fue imponer sanciones a esas regiones separatistas en el este de Ucrania. Sanciones económicas y comerciales para que Rusia no pueda sacar tajada, explicaban en el gobierno. Son sanciones bastante limitadas las que han firmado ya, pero ya han dicho que hoy habrá más contra Rusia y significativas, dicen en la Casa Blanca. La pregunta es hasta dónde van a llegar y uno de los retos para Biden es mantener unidos a los aliados. Aquí uno de los mayores temores es que este sea solo el primer paso de Rusia, el principio de una invasión, como han llegado a decir esta mañana en la Casa Blanca. Anoche, en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y sus aliados intentaron aislar a Rusia y lanzar al mundo un mensaje de condena. El país más aséptico en esa reunión, China, que se limitó a pedir contención y diplomacia a todas las partes.